días. Vamos a comenzar. Perfecto. Bueno, buenos días. Bienvenidos a la segunda conferencia clínica en el Hospital La Fe. Digamos que viene la segunda conferencia, el título es aquello, título que nos dio Estela Solano, aquello que hablar quiere decir. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Estela Solano la amabilidad y el interés por venir, el aceptar la invitación que le hemos hecho para venir aquí a hacer dos actos, uno que se ha hecho esta mañana, que es una presentación clínica que dentro de lo que es la formación para las actividades de formación para los residentes y algunos facultativos que nos hemos sumado a esto, y para alumnos del Seminario del Campo Freudiano. Quiero agradecer también al Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica del Hospital La Fe, y en particular al jefe de servicio, Alberto Domínguez, que ha facilitado acoger, se ha interesado por acoger esta conferencia en este marco hospitalario. También quiero agradecer a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria Psiquiátrica y en particular a Javier Plumet, que ha hecho que sea posible la presentación de esta mañana, y también al equipo de esta unidad que acompaña a estos pacientes con dificultades, ¿no?, para poder moverse y salir. Bien, aquello que hablar quiere decir. ¿Qué relación tiene este título con la práctica clínica cotidiana en el campo de lo que aquí denominamos, en este entorno, la salud mental, cuando hablamos de sufrimiento humano, de malestar, de enfermedad mental, del sinsentido que conlleva el sufrimiento psíquico? Yo diría que la relación que hay una que es directa, y es el hecho de que habitualmente hablamos con los pacientes siempre, o al menos todavía, ¿no?, porque ahora a veces cada vez se habla menos y hay otras vías de acceso a los pacientes que no es justo dirigirse a ellos o hablar en presencia. Pero por ahora hablamos con los pacientes a la hora de atenderlos. Y los pacientes a menudo nos hablan, porque los pacientes también cada vez hablan menos, nos hablan para transmitirnos sus malestares y su dolor. Esto me parece una relación directa del título con la práctica clínica, porque siempre hablamos para atender y siempre nos hablan para comentarnos su malestar. Pienso que el título que Estela Solano nos dio para su conferencia en este hospital apunta a que la función de la palabra y el campo del lenguaje como estructura nos puede permitir orientarnos en el campo de los síntomas. ¿De qué manera? Ella lo señaló en el argumento del que, para terminar la presentación, extraigo un fragmento que voy a leer, para los que no lo hayan leído todavía. Freud, neurólogo de formación, atendió a histéricas graves usando en un primer momento la hipnosis, que estaba en auge a finales del siglo XIX. Escuchándoles y teniendo la precaución de seguir el hilo de lo que ellas decían, fue guiado por ellas hacia otra dimensión de la palabra, la dimensión del inconsciente. Las pacientes le abrieron a Freud un espacio epistémico nuevo, el espacio del inconsciente. Con este descubrimiento emerge el psicoanálisis. Lacan, siguiendo a la traza de los aportes freudianos, postulará una definición que Estela Solano califica de luminosa.
El inconsciente, cito, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Los síntomas hablan, los sueños dicen algo, los actos fallidos expresan una verdad desconocida para el sujeto. Esta perspectiva comporta una concepción de la palabra y el lenguaje que es nueva. Es el instrumento de trabajo en la práctica psicoanalítica. Los que han asistido a la presentación clínica lo hemos podido comprobar, pero es también un instrumento de trabajo en la exploración de los síntomas y de la sinrazón, del delirio, de las alucinaciones, de la persecución paranoica, del sufrimiento melancólico. ¿Cómo servirse de este instrumento prodigioso en la práctica? Dejo en esta pregunta la presentación para dar lugar a tu conferencia. Ya que la pregunta la pusiste, espero que nos puedas dar algunas luces sobre esta conexión. Pero te voy a presentar antes de que pasarte la palabra, ¿vale? Bueno, Estela Solano, creo que hay que decir algunas palabras de nuestra ponente, ¿no? Es psicoanalista, miembro del École de la Cause Freudienne y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, diplomada en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde comenzó su práctica psicoanalítica y también desarrolló la función de docente en las cátedras de Psicología General y de Historia de la Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba en su Facultad de Psicología. En 1974 viaja a París, donde reside hasta la fecha. Obtuvo el máster de Psicología Clínica y Psicopatología en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo. Se formó con Jacques Lacan, con quien se analizó y realizó su práctica de control. Fue docente de la sección clínica de la Universidad París 8, participó en la práctica de presentación de enfermos durante 15 años en el Hospital Le Mouret, en el marco de la sección clínica de París 8, como también en la enseñanza elucidación clínica de Jacques-Alain Miller. Y también en la presentación de enfermos que, junto con Jacques-Alain Miller, Eric Laurent y ella misma, realizaron durante años, no sé cuántos, pero bastantes años, ¿no?, en el Hospital Militar de Val-de-Grâce de París. Ella viaja por diferentes lugares del mundo, de Latinoamérica, de Europa, Italia, etcétera, y también hoy en Valencia. Ha publicado una gran cantidad de artículos en muy diferentes revistas, ha sido coautora en muchos libros, ha escrito, entre otros, La clínica lacaniana. Otro es 3 segundos con Lacan, donde da cuenta justo de su experiencia en su análisis con Jacques Lacan, que recomiendo a todos los que estén interesados en este campo. El cristal de la lengua es otro. Y después ha prologado algunos libros, entre ellos uno que es La psicosis, que salió el año pasado, La psicosis y el autismo en la clínica actual. Y otro que se ha publicado en España, Delirios y debilidades, también ha hecho el prólogo. Bien, entonces te paso la palabra, por favor. Ahora ya te dejo hablar. Gracias Miguel Ángel, gracias por la invitación. Gracias al servicio que nos acoge en este lugar, en el Hospital La Fe. Gracias al doctor Alberto Domínguez y gracias al doctor Xavier Plumet. Gracias a vosotros que estáis aquí. Y por ahí, señor, ¿puedes levantar un poco la voz o acercarte esto más? Sí. Así. Bueno, bien. He preparado un papel, he preparado algo. He escrito como un caminito que quiero seguir
lo he preparado para los jóvenes. Me dirijo a ellos. Mis colegas ya tienen muchos años de caminata. O sea que no pensé en los colegas, pensé en los jóvenes. Bien. Somos hablantes. Es un atributo que nos caracteriza. Somos seres hablantes. Me objetarán con razón que no es nuestro privilegio para quienes somos considerados humanos, en oposición a otros vivientes que son identificados como perteneciente al reino animal. ¿Quién tiene en su casa una mascota, que es mi caso, podrá objetarme que ellas hablan? Sí, nos hacen comprender que es hora de pasear, que es hora de comer, que es hora de jugar, que es hora del cariño, de un mimito. En efecto, hablan. Lacan habla en uno de sus seminarios, y no en cualquiera, el seminario consagrado al tema de la identificación, habla de su perra que se llamaba Justina, y dice al respecto que Justina se comporta hacia él, cuando él llega a su casa de campo, que se comporta como una verdadera enamorada. Requiere acaparar su atención, obtener un lugar privilegiado en el salón, sentarse al lado de él, y por lo cual Lacan acuerda que Justine habla. Pero Justine dice, no se equivoca, porque no me toma por otra persona. No me atribuye afectos, significaciones, intenciones cuando se relaciona conmigo. No me confunde con nadie. Soy yo y seré yo siempre igual para ella, sin equivocación. Es decir, que para Justine el principio de identidad de su amo es inebranlable. Habla, pero no está en el lenguaje. Es decir, no puede componer metáforas ni metonimias, ni dirigirle a su amo un ladrido poético. Entonces, los seres hablantes hablamos, pero nuestra palabra se articula en la estructura del lenguaje. Hablamos porque hemos sido hablados. Primeramente, antes de nacer, se habló de cada uno de nosotros como del ser a venir. Hablaron de ella o de él antes de que naciera. Hablaron atribuyéndole atributos, un polo de atributos, negativo o positivo. Una función que es fundamental y que precede nuestra venida al mundo es el deseo de nuestros progenitores. El lugar que hemos ocupado para ellos antes de nacer, como un objeto deseado o no, como una maravilla o como algo inoportuno y molesto.
como algo que colma una expectativa o que surge en el curso de la historia de una vida como un objeto de más. En la medida en que en la subjetividad del otro, materno o paterno, no existió un lugar vacío, una falta, para alojar el ser que venía al mundo. Primer punto. Segundo punto. Si antes de nacer hablan de cada uno de nosotros, cuando nacemos seremos hablados. ¿Quién nos hablará? En principio, la persona que ocupará el lugar de la madre, biológica o no. Ella interpreta. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Ahí está bien? ¿O no está bien? ¿Sí? ¿Más lejos? ¿Más cerca? Más cerca. ¿Más cerca? A ver, habla. No. Díganme si perturba el sonido. Entonces, la relación fundamental se establece con un otro primordial, que es un ser hablante. No hay un programa preconcebido para cada uno de los hablantes que indique a quien ocupe el lugar de madre lo que se debe hacer. El encuentro de quien ocupa el lugar de madre con un bebé o con un niño o una niña es siempre un encuentro complicado, porque el programa no está inscripto como para los animales. La madre animal, mamífera, amamanta, limpia a sus cachorros y llegado un momento se los saca de encima, cuando ya los cachorros están en condiciones de comer alimentos sólidos. Ella misma le da unas pataditas para, basta, se terminó. Y está ordenado. Los cachorros, que lo sepamos, no hay cachorros autistas. Porque el programa natural está inscripto en el organismo. Eso no ocurre con los hablantes. Cada madre tiene que inventar su ser madre. Y no de una vez para siempre, con cada hijo. ¿Qué hace ella? Interpreta el llanto, primer punto. Lo interpreta como un pedido. Como un pedido que implica, ven a satisfacer una necesidad, tengo hambre. O bien, ven a ocuparte de mí porque me duele la barriga. O ven a ocuparte de mí porque no logro dormir. En fin, la madre interpreta el llanto dándole una serie de significaciones, en función de las cuales ella responde. Y de esa manera hace pasar el llanto al estatuto de una demanda. Porque ella es hablante y deseante, introduce en la relación madre-hijo las palabras. Es decir, teje un envoltorio de lenguaje
que recubre al niño. Inscribe la satisfacción de la demanda en una cadena de palabras. Otorga significaciones al signo de malestar del bebé. Una vez que ella instituye la demanda y opera como agente de la respuesta, inscribe al mismo tiempo una demanda que es demanda de otra cosa, no solo de alimento. Es una demanda que implica la demanda de su presencia y de su respuesta. En este momento no se trata de que ella venga para dar lo que tiene a mano, un biberón o el seno, sino que esta demanda de su presencia implica que ella dé lo que no tiene, lo que le falta, lo que ningún objeto puede satisfacer, pero que implica el signo del amor de ella hacia el niño. Al mismo tiempo, ella, por ser deseante, introduce para el niño la pregunta sobre el deseo de ella. Cuando ella no viene, cuando ella no responde, cuando ella no está conmigo, ¿qué es lo que la retiene fuera de mí? ¿Qué es lo que le interesa fuera de mí? ¿Qué es lo que ella espera de mí? ¿Qué es lo que ella quisiera que yo fuese para ella? Toda esa dialéctica de la relación del deseo del otro y del deseo con el otro es fundamental en la constitución de una estructura subjetiva. La no respuesta sistemática al llanto, la sordera relativa al llanto o la decisión empecinada de no cederé ante su llanto puede ser nefasta, puesto que el momento en que el niño llora y que espera una respuesta, solicita una respuesta, la no respuesta lo deja en una situación de desamparo, porque lo característico del bebé humano es que nace prematuro. No tiene la posibilidad de, a los 2 meses, al mes de nacer, de levantarse de la cuna, de ir caminando hacia donde está la madre para reclamarle. La prematuridad humana implica durante un largo tiempo una posición de desamparo fundamental. Y la no respuesta de la madre implica una suerte de desaparición en un agujero sin nombre. Lo más importante cuando ella le habla es que ella lo introduce en la lengua, no cualquier lengua, la lengua que ella habla. Y porque ella la habla se llama lengua materna.
La madre además es una mujer. Generalmente, hoy en día la reconfiguración moderna de las familias puede implicar hoy que sea un hombre que asume la posición materna, lo cual no quiere decir que por eso se transforma en mujer. Puede ser un hombre que asume formidablemente bien y, de acuerdo a lo que yo he constatado, de manera amorosa y delicada, la función materna. En ese caso, él habla y le interpreta al niño, o lo frustra, lo ama, desea algo más allá de él y introduce al niño en la lengua materna. Más allá de la sexuación de esa relación primordial, de esa pareja primordial del niño con la persona, con el ser, con el otro fundamental. Ahora bien, la hipótesis a la cual el psicoanálisis nos introduce, y como extraída de la experiencia clínica, es que la lengua materna deja trazas. ¿Dónde? En el cuerpo. ¿Cómo? Pues bien, la lengua escuchada, primordialmente. ¿Qué hemos escuchado? Sonidos. La sonoridad de cada lengua, que es diferencial. Cada lengua tiene su propia sonoridad. Pero esa sonoridad primitiva es fuera de sentido. No comprendemos la gramática ni la sintaxis de la lengua que escuchamos, solo la sonoridad. Con esa sonoridad el niño tempranamente juega, y es el juego del laleo. Cada bebé se distingue de otros que no hablan la misma lengua en la distinción de los sonidos del laleo. Ese laleo es jubilatorio, es decir, en el momento en que el niño se apropia de los sonidos escuchados para reproducirlos, es un momento de jubilación, de alegría. Estos sonidos es lo que los lingüistas, haciendo de la lengua un objeto de estudio, los lingüistas han identificado como significantes. El significante es lo que se oye a nivel sonoro. Con esos sonidos se construyen las palabras en la medida en que son ordenados según las prescripciones y las leyes de cada lengua. Se construyen palabras y se construyen frases y se construyen discursos. A nivel sonoro es la unidad del sonido diferencial que nos permite construir una cadena significante, es decir, una cadena de sonidos que quiere decir algo. Pero hay una distinción entre lo que se escucha a nivel sonoro y lo que esa sonoridad quiere decir. Es lo que los lingüistas han diferenciado como del orden del significante
y el orden del significado. El significante se escribe con S mayúscula y el significado con S minúscula, ambos separados por una barrera, lo cual indica que no hay una correspondencia unívoca entre un sonido y un sentido. Que puede ser un sonido, puede tener varios sentidos, una pluralidad de sentidos. Y con estos sentidos estamos en el registro de la significación, es decir, de lo que eso que hemos escuchado quiere decir. Lo que quiere decir siempre es muy equívoco. Por ejemplo, si yo digo un nombre, podréis entender que he dicho para algunos que dije un nombre, para otros que dije un hombre. Depende del contexto de la frase, que quiera decir una cosa o la otra. Y este es un ejemplo de un equívoco homofónico. La lengua nos engaña porque está llena de equívocos homofónicos. La diferenciación cuando estamos frente a un equívoco homofónico, lo que nos permite diferenciar es la escritura, es decir, la ortografía. La lengua no se aprende, no vamos a cursos de lengua cuando nacemos. La lengua la incorporamos, va a formar parte de nuestro cuerpo, la incorporamos por las orejas, que es uno de los edificios, sí, un edificio, se construye un edificio con esa incorporación, que es un orificio del cuerpo cuya característica es de que nunca se cierra, al menos que nos tapemos las orejas. Gesto fundamental del niño autista, taparse las orejas, porque los sonidos de la lengua son invasores y perseguidores, porque esos sonidos no están civilizados. Contrariamente al niño que incorporó la lengua, que incorporó el sentido amoroso de la lengua y que incorporó lo que implica la lengua a nivel del deseo. Qué satisfacción, mamá, cuando escuchó decir al niño su primero mamá, mamá. Oh, me nombró. Papá, papá, papá. Ah, dijo papá. Creen que dijo papá. Repitió una cadena de sonidos, pero le damos la significación. Ah, dijo papá. Y lo introducimos en la cadena de las significaciones. El aleo quiso decir papá y lo extraemos del aleo hacia la función de la palabra. Es prodigioso, es un milagro. Y ese es el milagro que nos habita íntimamente. ¿Qué hemos incorporado? Hemos incorporado palabras dulces, hemos incorporado
enigmas, cosas que mamá dijo y no sabemos qué quiso decir. Hemos incorporado cosas que escuchamos al revés, que escuchamos mal, y hemos incorporado insultos. Tuvimos un ejemplo recién. Reproches, palabras que marcan, pero en el sentido de descalificación, de odio. Hemos incorporado algo del odio de la lengua materna. Y lo que es interesante es que cuando se sigue una experiencia de análisis propiamente dicho, todo el rollo con mamá, con papá, se clarifica al punto en que podemos escuchar que fueron malentendidos propios a la lengua que le atribuimos a ella o a él. Finalmente, el estrago de la materno se esclarece cuando, diablo, ella dijo tal cosa y yo la entendí al revés, por los equívocos de la lengua. Bien, no me detengo más. Bueno. Ahora bien, ¿cómo es posible que tengamos un cuerpo? Nacemos con un cuerpo orgánico, un cuerpo anatómicamente diferenciado, masculino o femenino. Pero eso no implica de que, llegado el momento, vamos a decir: este es mi cuerpo, diferente del cuerpo de mi hermana, de mi hermano, de mi madre, de mi padre. El cuerpo como imagen, como unidad, se adquiere en un momento privilegiado de la vida del infante. Es lo que se llama el momento del estadio del espejo, que es algo que estudió un psicólogo, Vallon, y sobre lo cual se detuvo Jacques Lacan. Es algo que ocurre a los 6-8 meses de vida, cuando el infante, frente al espejo, está en brazos de una persona que lo sostiene, se mira en el espejo, se torna hacia la persona que lo sostiene, regresa a la imagen que el espejo le devuelve y ríe con una alegría extrema y repite la misma operación, buscando exactamente que la persona que le sostiene le diga: sí, sí, eres tú en el espejo. Es el momento en que se construye el yo y que se construye la idea de que esta unidad es mía, este es mi cuerpo. Es una construcción ortopédica en la medida en que se produce gracias a la reflexión que nos procura el espejo. Y esto es lo que construye el eje imaginario de nuestro yo soy. No basta con el eje imaginario. Para que esta imagen unificante se sostenga, es importante que sea sostenida por un eje simbólico, es decir, por un significante. Un significante que es como un pilar que sostiene este espejismo de la imagen. Constatamos hoy en la presentación de que para esta persona hubo un momento, esta paciente hubo un momento en que la relación con su propio cuerpo
se rompió. Hubo una caída del cuerpo, una imposibilidad de usar el cuerpo como un instrumento, como lo hacemos. Lo usamos como un instrumento y lo tratamos como si fuera, como dice Lacan, lo tratamos como un mueble. Ale, ponte aquí, ven para allá, corre, trabaja. Y es porque creemos que lo tenemos, que lo poseemos. Es decir, poseemos la imagen, pero lo real del cuerpo nos es completamente extranjero. ¿Qué es lo real del cuerpo? Lo real de la vida del cuerpo, que está vivificado en la medida en que estamos enamorados de nuestra imagen. Es un amor eterno. Salvo si hay una perturbación mayor con esta imagen y odiamos la imagen en el espejo, porque a través de nuestra imagen estamos odiando a otra imagen y detrás de esa imagen a otra imagen, y es sin fin. Pero normalmente el ser hablante adora su imagen. Y como adora su imagen, va a adorar otras imágenes que son su propio reflejo. Pero no solo es imagen el cuerpo es algo cuya vida no nos pertenece. No podemos apropiarnos de ella en un querer dominarla, que no se vaya, que no se marche. Podemos querer dominarla eliminándola. El suicidio es un hecho. Es una forma de dominar la vida, porque como una decisión suprema de aniquilación. Pero dominarla al punto de que nunca se acabe, hasta ahora los hablantes no lo hemos obtenido, aunque hay muchos trabajos que van en ese sentido, de una vida eterna. Es que sería soportable una vida eterna. Lacan llegó a formular que soportamos la vida porque la muerte es un acto de fe, en la medida en que sabemos o creemos saber que hay algo que llegará un día para cada uno a título de muerte. Pero dejemos de lado la vida y la cuestión de la muerte. Hablemos del cuerpo, que no es solo imagen especular. Hay un cuerpo que goza. Goza es otra cosa que el cuerpo del placer. El cuerpo del goce es una suerte de placer que está más allá del goce y que puede implicar dolor. El cuerpo se goza desde muy tempranamente. La boca que succiona goza. Las orejas que oyen gozan. La mirada goza mirando o siendo mirada. El niño, cuando está introducido en el lenguaje y que se le pide que deje su excremento en una vasija y no en el pañal, gozará reteniéndolo o otorgándolo. Gozará
satisfaciendo a la madre o frustrándola. O sea que es otro tipo de goce. El cuerpo se goza en la pulsión. Y esto es lo que está en juego en la palabra misma, porque hablar es un modo de gozar. ¿Cómo llegó Freud a esta historia? Como Miguel Ángel lo recordó, inscribiéndose en la tradición psiquiátrica, se interesó no en la psicosis, sino en estos síntomas que se presentaban como parálisis, como cegueras, como convulsiones y que no tenían ninguna explicación orgánica. Los síntomas calificados como síntomas histéricos. No encontramos ya este tipo de patología en la histeria. La histeria la Charcot, quizás en algunos lugares muy de campaña o muy fuera de las grandes civilizaciones, se los toma aún como cuerpos poseídos por el demonio y sometidos a curaciones. Bueno, Freud empezó como hipnotizador. ¿Y por qué paró la carrera de hipnotizador? Porque hipnotizaba histéricas con un colega que se llamaba Breuer y estaban tratando una histérica muy grave, y un día la histérica en estado de hipnosis comenzó a decir que estaba llegando el hijo de Breuer. Es decir, que había hecho bajo hipnosis un embarazo histérico. El famoso Breuer se asustó tanto que no quiso saber más nada con la paciente y le dijo a Freud que se ocupara él, y nunca más practicó hipnosis ni se ocupó de histéricas, y se marchó con su esposa de viaje a Venecia para sacarse esta dificultad de la cabeza. Como Lacan lo recuerda, curiosamente, la mujer que no podía quedar embarazada, en ese viaje a Venecia quedó embarazada. ¿Cómo entiende Lacan la cuestión? La histérica, bajo hipnosis, realizó el deseo del médico. Así de simple, lo cual indica que en una relación de transferencia con el médico, la histérica le enseñó, y a Freud también luego con el caso Dora, de que había una relación de amor que se llama transferencia, que es un instrumento para la apertura del inconsciente, pero que eso implica de que el médico no crea que él es irresistible y que realmente la paciente se enamoró de él. Ese es otro tema, no vamos a entrar en la transferencia. El hecho es de que Freud llegó conducido por las mujeres, y las mujeres histéricas, fue conducido a una demostración que los síntomas dicen algo, pero que dicen algo que no habla como en el lenguaje consciente, que dicen algo que está estructurado como un lenguaje a descifrar, como un acertijo, como un enigma, como un chiste, como un lapsus, como un acto fallido.
Lacan, en su retorno a Freud, observó que Freud, antes de que existiera la disciplina lingüística, ya había descubierto que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que se trata de escuchar a la letra lo que dice el paciente para descifrar el síntoma. Pero escuchar a la letra quiere decir que no voy a tratar de comprender lo que me dice. No trataré de encontrar la significación. Trataré de oír en los sonidos, en los dichos, otra cosa que aquello que se quiere decir con la intención de significación. Es decir, orientarnos por el sonido, el equívoco, y no por la significación. Esta es la advertencia fundamental que Lacan dirige a los clínicos y sobre todo a aquellos que se ocupan de psicóticos. Comenzad por no creer que comprendéis lo que el paciente les dice. Porque es en ese camino que vos os vais a extraviar. Por ejemplo, evoca un caso. Hace cierto tiempo encontró un paciente que había entrado en un mundo extraño. Para ese paciente, de repente, todo le hablaba, todo le hacía signo. Se sentía espiado, observado, vigilado, pero también lo miraban, sonreían cuando él pasaba por la calle. Incluso el pasaje de un coche rojo al lado de él, en el momento en que él quiso cruzar la calle, no era una casualidad, eso quería decir algo. Es decir, que en este caso hay una invasión de significación. Eso quiere decir algo y está dirigido a mí. Pero ¿qué quiere decir? Él no lo sabe. Es decir, hay una certeza, eso me concierne, pero hay un enigma, un X indescifrable que forma parte de la perplejidad. Es decir, que esa es la experiencia del fenómeno elemental. Porque estar seguro de que el coche rojo le dice algo, eso implica lo que Lacan llama una interpretación elemental. Eso significa algo que lo concierne. Pero no es capaz de verbalizar, de encontrar la significación de lo que eso quiere decir. Entonces, la pregunta que debemos formularnos cuando escuchamos a alguien es ¿quién habla? Sobre todo cuando escuchamos a un paranoico. En la medida en que uno de los fenómenos característicos de la paranoia es la alucinación verbal. Un psiquiatra francés de apellido Seglas
escribió un libro que se llama Lecciones Clínicas, indicando lo que él había observado en los paranoicos alucinados, sufriendo de alucinaciones verbales. Remarcó que en ellos podíamos percibir de forma evidente o menos notable que cuando estaban articulando sin saberlo, era cuando escuchaban las voces. Es decir, que ellos mismos articulaban lo que escuchaban como una irrupción de una voz exterior. Y eso provocó una pequeña revolución, ese descubrimiento, al poder explicar que la alucinación verbal no proviene de una fuente exterior, que implica escuchar la voz que se introdujo desde el inicio por nuestras orejas. ¿Cómo puede ser que, siendo así, la mayoría no estemos alucinados? Lacan, escuchando en una presentación de enfermos a un japonés que tenía un delirio de persecución y que había creado un neologismo, Lacan explicó después de esa presentación, pero él es normal. Nosotros no somos normales, porque hemos sido hablados, la voz, los sonidos de la lengua materna se introdujeron en nosotros por las orejas. ¿Cómo podemos creer de que cuando pensamos por nosotros mismos? Pensamos porque hemos sido hablados. Y esas palabras, aunque no las pronunciemos, nos habitan a modo de pensamiento. Él es normal porque él demuestra de que la lengua proviene de afuera. Y entonces nos habita, la lengua nos parasita, es un parasitismo. Y ese parasitismo se inscribe como un saber que nos escapa, en el caso de la neurosis. Y ese saber que nos escapa es el que se descifra, el que se elabora en un psicoanálisis. En cambio, en la psicosis no hay posibilidad de elaborar un saber que suponemos. Por ejemplo, si vamos a pedir a un psicoanalista una cita, vamos a suponer que el analista nos va a dar la posibilidad de acceder a lo que quiere decir mi angustia, mi insomnio, mis pensamientos compulsivos, mi dificultad para dormir. Hay una suposición de que eso quiere decir algo. Y efectivamente, ese quiere decir algo remite a un saber que nos escapa, pero que está inscripto como traza sonora. En cambio, en la psicosis, nada remite a esta suposición de saber. Laura sabía que su madre tenía la intención, el deseo y la voluntad de matar a su padre. Laura no pudo establecer una relación entre la caída de su cuerpo y la pérdida yo diría, del dominio de su motricidad con
el desencadenamiento de las alucinaciones después del episodio de la caída, cuando tuvo que asistir a un anciano cuyo cuerpo estaba mutilado y que ella no pudo asistir. Nada tiene que ver con nada. Eso fue. Hoy estoy bien, soy fuerte y valiente. Aquello ya pasó. No pudimos lograr una elaboración, una dialectización del fenómeno. Hay una congelación de eso que ocurrió que no tiene nada que ver con lo que sea. O sea que hay un momento en que ocurre que aquello que sostenía al sujeto se rompe, y se rompe marcando un antes y un después. Eso es lo que se llaman el acontecimiento de desencadenamiento de una psicosis, que siempre tratamos de explorar. Pero hay psicosis en las que no encontramos un acontecimiento de desencadenamiento. Hay ciertos tipos de psicosis que no tienen prehistoria. Una serie de fenómenos que tenemos la impresión de que estuvieron siempre ahí, que no hubo un antes y un después. O sea que hay continuismo y hay discontinuismo. Y bueno, la cuestión es cómo explorar, cómo escuchar, qué idea podemos hacernos de las posibilidades de un sujeto para, a pesar del tsunami que ha vivido, que un sujeto pueda tener medios o recursos para inventar, no una solución, pero lo que se llama una suplencia, que le permita sostenerse en la vida de un modo inédito. Cada suplencia es algo muy singular. Una suplencia no la podemos sugerir. No podemos educar a un sujeto psicótico a construirse la suplencia. Es una cuestión de tener en cuenta cuáles son los mínimos, ínfimos elementos, palabras, sonidos que indican de que en ese rincón oscuro hay quizás algo de la palpitación efímera de algo de la vida. Es lo que tratamos de buscar. Es lo que quise buscar hoy. No lo encontré. Se me ocurrió al final cuando me habló del médico y de un sentimiento de transferencia muy positiva hacia el doctor que se ocupa de ella. Me pareció que en este momento para ella es el único soporte vital, porque él va a su casa, él la escucha, él la visita, él se ocupa de ella, y por eso se sentía infinitamente agradecida. Como no sabía cómo le iba a pagar, ahí inventé algo, pero era para cómo le puedo pagar. Es una deuda infinita que puede ser también, yo no sé, cuando ella no paga las entrevistas al médico,
es pagada por la obra social. Por eso es importante el pago de las entrevistas, aunque sea algo, aunque sea simbólico, que algo se pague para no quedar en una deuda infinita que crea no solo culpabilidad, sino que también puede ser fuente de un pasaje de la transferencia positiva a una transferencia persecutoria, o a una transferencia erotomaníaca. Por eso se me ocurrió a ver qué puede ella retribuir esa atención con algún gesto de su parte. Es que si sabía cocinar, a lo mejor, ¿por qué no hacer un plato? Pero no para contentar al doctor, era como para que algo de la vida se pusiera en camino, porque hacer de comer, preparar un plato es algo extraordinario, y sobre todo preparar un plato para ofrecer es una experiencia de don, de vida, finalmente es una creación, participa de la creación, participa de la invención también. Bueno, en fin, tuve un delirio, un momento de delirio fugaz, imaginando que algo de eso podría emerger en ese momento para esta señora. No lo creo, francamente no lo creo. Tenía muchas páginas más, pero es tarde, están cansados. Creo que podemos detenernos aquí. Creo haber transmitido una idea de lo que hablar quiere decir, que va mucho más allá del bla, 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 y que nos modela, nos habita, nos parasita, nos sostiene. Los que tenemos la suerte de ser neuróticos, tenemos un soporte muy sólido en el síntoma, lo cual nos permite hacer con el goce del síntoma, después de un análisis, algo que no sea del orden del sufrir, sino del orden de la satisfacción, lo cual implica hacer algo a nivel de una sublimación, usar ese goce como fuente de creación y de empuje de vida. Por eso digo que la neurosis es un regalo del cielo. Y la psicosis también pueden tener. En la psicosis, por ejemplo, Lacan se ocupó muchísimo de Joyce, Freud se ocupó de Schreber, Lacan se ocupó de Joyce. Justamente porque Joyce, con su arte, se construyó un pedestal de arte, haciendo algo que nunca se había hecho en la historia de la escritura, de destruir la lengua inglesa y con la ayuda de las sonoridades de otras lenguas crear un texto ilegible, que ocuparía durante 300 años legiones de universitarios para descifrarlo. Esa es una resolución maravillosa
para alguien que estaba parasitado por el murmullo de las sonoridades de la lengua. Estaba acosado. Y ese fenómeno psicótico lo trabajó, lo retrabajó, lo elaboró, lo torció, lo retorció, lo acomodó, y un genio. O sea que también hay posibilidades de creación, de elaboración, de invención en el dominio de lo que llamamos psicosis. Y la mayoría de nosotros somos más o menos delirantes, porque hablar es un delirio. La tesis de Lacan es que todo el mundo delira. ¿Por qué? Porque la palabra es una defensa fundamental ante lo real, ante lo imposible de la vida. Entonces nos creamos ficciones, inventamos cosas, vivimos historias formidables. Delirio en el sentido de lo que es un delirio propiamente dicho. El delirio propiamente dicho, como Freud lo demostró, es la elucubración de un sentido para darle sentido a algo que se impone como un fuera de sentido radical. Bueno, en ese sentido hay como una suerte de, en el uso de la palabra, de un delirio generalizado. Muchas gracias, la verdad, por tu conferencia. Yo haría un descanso para comer y las otras páginas que te han quedado. Me gustaría seguir escuchando. Ya, para otro año. Pero sí, es mejor no todo. Quedarnos con un poco de ganas, está bien. Entonces, bueno, tenemos un ratito y podemos abrir un turno de palabras para, bueno, pues para las reflexiones, los intereses y las cuestiones que os haya suscitado la conferencia. Me iba dirigiendo a los jóvenes, espero también preguntas de los jóvenes. Pregunten todo lo que quieran. La cuestión es que lo que hablar quiere decir depende del auditor. Si ustedes preguntan algo o me hacen una objeción o un comentario, podré tener una idea de lo que dije. Así no me quedo como una autista hablando sola. Acá, una pregunta. Estaba pensando, ¿has activado esto? Estaba pensando, no es que tenga una pregunta, simplemente es un compartir, ¿vale? La angustia del silencio. Están pensando en varios casos, tanto adolescentes con mutismo selectivo supuesto, una madre que habla mucho, una niña que no habla. Discúlpame. Dime. Habla menos rápido porque no me cuesta entender lo que dices. Me acelero. Habla más lentamente. Vale. Estaba pensando en la angustia del silencio y la insoportabilidad de este tanto para terapeuta como paciente. Pero el síntoma es el silencio. Y no sé cómo manejarlo a nivel de campo, puesto que en dos no sé si patologías, ¿no? Pero en dos cuadros, tanto en uno que no habla con el profesional, pero sí puede hablar con iguales. ¿Hablar con quién?
con iguales, con sus amigas, con su madre, con su padre, pero no puede hablar con nosotros o decide no hablar. No quiere. Y cuando nosotras no hablamos, le decimos si prefieres que nos vayamos, si prefiere que nos vayamos. Es así, ¿no? Cuando nosotros no hablamos, ¿qué? Cuando nosotras no hablamos tampoco, las profesionales, Sí. se le ofrece la opción de marcharnos nosotras. Porque hay muchos profesionales en torno de ella. La reciben en grupo, Bueno, un grupo de porque profesionales. está la residente también, entonces somos dos. Sí, Pero la reciben en binomio. sí. Ah, ¿Esto es un problema? Vale, pero en solitario, no, porque yo creo que no es el problema, yo creo que no. En solitario y otro caso, la respuesta es no sé, tanto en grupo como en solitario. Ese es otro tipo de no hablar. ¿por qué están seguras que es un síntoma histérico? No lo estoy, no tengo seguridad ninguna, solo sé que provoca angustia para mí y para el otro. ¿Perdón? Que lo único que sé es que provoca angustia para mí y para el otro, y no sé cómo comportarme para modificar el campo, porque no quiero modificar a la paciente, pero sí el tipo de relación, y no sé cómo. Bueno, ¿por qué consulta esta paciente? ¿Cuál es el motivo de consulta? Verdaderamente la paciente no consulta, no tiene voz desde el inicio, es la psiquiatra que la deriva. Ninguna de estas pacientes es mayor de edad. ¿Y por qué fue a la psiquiatra? Porque no habla en consulta. ¿No habla con quién? No habla con la psiquiatra, sí habla con la madre. ¿Solo habla con la madre? No, habla también con amigas, con sus padres, con enfermeras, Pero- con los pacientes. Por alguna razón la llevaron a la psiquiatra. Ella no pidió nada. ¿Quién decidió llevarla a una consulta con una psiquiatra? Me falta conocer la historia porque ella no me la va a contar, me la puede contar su madre. ¿Qué le contó su madre sobre la hija? Sobre la hija nos cuenta que sufre mucho, toda la emoción expresada. ¿Quién, la madre o la hija? Madre, debido al silencio de la hija, y que la hija dice que me vas a amargar la vida o me quiero morir. Esta es cuestión. La hija le dice a la madre, me quiero morir. Esta vida no. Esta vida no. Este es un caso. El otro del no sé también es la madre la que habla. Y la traen porque no come, no abre la boca. Es otro caso. Es anoréxica. Sí. Es que hay varios casos de estos. Para mí, por lo menos conmigo hay 3. No tengo pregunta concreta. No hay una respuesta general. Es cada una de ellas. Vale. La razón por la que cada una de ellas no habla es única. No podemos decir haga esto, haga aquello, porque no hablan por tal razón, no. Cada una tiene su razón para rechazar de hablar. Lo único que podemos constatar es que es un rechazo. Podemos constatar que cada una de ellas no formuló una demanda para ser atendida. Que cada una de ellas ha sido la mamá que decidió llevarlas a un servicio psiquiátrico. Es la mamá la que sufre. Pero ellas, cada una de ellas, no consintió en hablar de que sufre, de que ellas, vengo acá porque sufro. No. Habría que considerar si hay que recibir la niña o si hay que recibir solo a la madre en un primer tiempo. Es la madre la que demanda. El pedido es de la madre. ¿Quién habla? La madre. ¿Qué dice? Sufro. Me parece que para comenzar podríamos comenzar con escuchar a la mamá y tener más
un poquito más de elementos sobre qué lugar ocupa para cada una de esas mamás la hija. ¿Cómo llegó la hija a las vidas de cada una de esas mamás? ¿Es que hay un padre o la fabricaron solas o hay un papá comprometido o ausente o enfermo? En fin, yo creo que no pueden. Comprendo la dificultad porque están confrontadas a una imposibilidad. Pero la imposibilidad no la podemos enfrentar así, se van a dar la cabeza contra el muro. Empecemos por considerar quién pidió, qué pidió, quién habla, y me parece que en este caso es para cada una de ellas la mamá. Muchas veces introduciendo una escucha que concierne a la mamá y escuchando, ayudando, no somos asistentes sociales, pero quizás con nuestra escucha, nuestras preguntas, la mamá puede ella misma decirse, claro, no debiera hacer con ella esto o aquello. Y hay una modificación subjetiva en la mamá que tiene una incidencia en la niña o el niño. O sea que comencemos primero a usar de la posibilidad de la palabra con quien está pidiéndonos de hablar, y es la mamá. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Sí. Hola, bueno, muchas gracias por lo presentado. Y una de las cosas con las que me he quedado ahí pensando es el tema del paciente al que todo le decía algo, ¿no? Incluso el coche rojo que pasaba, y cómo esto es una invasión de significación. Y era por si podrías o sea, me resulta muy interesante. ¿Eso quiere decir algo para mí? El que no sé ahí qué es lo que... O sea, porque esa invasión de significación lo entiendo un poco como un... también esta persona se encuentra en todas partes, ¿no? O sea, como incluso el coche rojo se está dirigiendo a él, por lo tanto, sí, él de alguna forma está en contacto con ese coche rojo, ¿no? Y eso entiendo que eso es delirante, ¿no? Y psicótico, o sea, porque no hay un fin de su propio yo, pero ahí en ese, el qué quiere decir, no sé, qué cae, y qué es esa invasión de... No le vamos a preguntar y cómo que no sabe qué quiere decir. Si el coche rojo usted piensa que pasó porque quería decirle algo a usted, tendría que decirnos qué es lo que usted piensa que no, es imposible. Es un fenómeno elemental. No era solo el coche rojo, de acuerdo a lo que Lacan presenta. De un momento dado, en la calle, escuchaba risas. Los transeúntes hablaban entre ellos, pero hablaban de él. No solamente los humanos estaban centrados en él, sino también los objetos inanimados, como un coche. Y
justamente pasa un coche rojo y dice, ajá, no puede decir más nada, solo que sí confirmar que si el coche rojo pasó en ese momento, era dirigido a él. ¿Con qué intención? Ese es el primer momento del fenómeno elemental que implica la perplejidad. Es como una inmovilización, una significación fundamental que remite a la significación, pero que se evidencia como un cero de significación, en la medida en que yo podría decir así, sí, pasó el coche rojo porque mira que una vez tuve un novio y que mi novio tenía un coche rojo y que cuando me separé de él me dijo, tú ya vas a ver que... Y el coche rojo venía, me lo mandó el novio de no sé qué, de hace 20 años. Eso ya es una explicación delirante. Porque evidentemente, si nos detuviéramos a observar cada coche que pasa al lado nuestro en una gran ciudad, sería realmente para volverse loco. No, es un fenómeno elemental, que quiere decir que a nivel de la relación con el lenguaje se ha producido un trastorno, a tal punto que todo cobra una significación, todo y cualquier cosa, y que es una significación que se remite al sujeto, que lo implica, que la iniciativa viene del otro, y que para el sujeto lo deja, está seguro de que es así, hay una certeza, pero inexplicable. Y luego, a partir de esa certeza inexplicable, puede ser que el sujeto teja un delirio y que pueda decir, comprendí lo que el coche rojo quería decir, me espían, el Estado me espía, o los árabes me espían, o los rusos me espían, en fin, delirio. Y construye algo que le da un sentido a eso que con lo que se cruzó en la calle. Bueno. Sí, Alberto allí. Esta última ya. La última pregunta. Hola. Yo simplemente me gustaría preguntar por qué consejo nos daría a los jóvenes, a los que estamos empezando, para lo que es el encuentro terapéutico. ¿A qué le prestamos más importancia? No entiendo lo que me dices, discúlpame. Repite la pregunta. ¿Puedes Repito la pregunta igual repetir la pregunta y habla? Háblame más fuerte. Me quito el micrófono. Y que yo pueda escuchar lo que articulas. ¿Qué consejo nos darías a los jóvenes para el encuentro terapéutico? ¿Pero qué? ¿Me puedes decir qué dijo? Sí, ¿qué consejo les das de lo que habría que tomar en cuenta, que es importante en el encuentro con un paciente? Con un paciente. Ajá, es gracioso, ¿no? Porque en principio hablamos el mismo idioma, pero tu forma de pronunciar no sé, es como que no lo entiendo. Discúlpame, es un problema de vieja sorda. Un problema de vieja sorda, ¿no? Bueno, consejos, ulala. Mira, te voy a decir, cuando me diplomé, tenía 22 años. Inmediatamente
en la empresa donde yo trabajaba, que era una empresa de salud, trabajaba como secretaria. Hacía creer que trabajaba de secretaria, pero no hacía nada. Estaba todo el tiempo tomando café y fumando en un lugar que había en ese lugar. Pero me apreciaban. Y como me apreciaban, los gerentes decidieron que ahora que ya tenía un diploma, que iban a abrir en esta sociedad privada de atención médica una consulta con una psicóloga. La psicóloga iba a ser yo. Me alegré muchísimo. Era inmediatamente diplomada con un trabajo. Primer paciente recibido en una consulta. Era un verano, de esos veranos de la ciudad de Córdoba en Argentina, donde podría llegar a ser 45 grados o más. En esa época no había aire acondicionado. Me habían atribuido un pequeño despacho en un subsuelo que no tenía ventana. Recibo el primer paciente, un señor, habrá tenido 40 años, sí, con traje, chaleco, un 3 piezas, ¿no? Que ya no se usan. No tanto. Chaleco, chaqueta, corbata, un señor que entra en una posición de soberbia y de dominación. Y bueno, yo sentada detrás del escritorio, porque tenía tanto miedo en esa época que me sentaba detrás del escritorio, como si el escritorio me protegiera. Lo invito a sentarse y le pregunto por qué consulta. Hasta me acuerdo del nombre de ese hombre. No te vayas de aquí. Quédate ahí. Me explica que él trabaja en una empresa que tiene un puesto importante en la empresa, pero que tiene un superior que lo acosa y que por eso tiene problemas. Le pido que me explique cómo lo acosa el superior. Se pone de pie, da vuelta alrededor del escritorio y empieza a decir: soy el Cordero Pascual, soy el Cordero Pascual. Y yo me di cuenta que era una psicosis. Le digo: por favor, señor, tome asiento, explíqueme, Cordero Pascual. Pero usted lo sabe, me dice. Ah, le digo, no lo sé, es la primera vez que lo veo a usted y que lo escucho. Dice: por favor, abra el cajón del escritorio porque usted está grabando. Digo: no, venga, mire, no hay nada. Y me dijo que cuando él estaba, el problema que cuando estaba en la cama con su mujer durmiendo de noche, el jefe se había introducido en la cama y quería penetrarlo a él. Y que no solamente quería penetrarlo, que además quería matarlo, por eso él era el Cordero Pascual. Así comenzó mi práctica. Yo sabía que no tenía que decir nada, lo mejor era no decir nada,
que lo mejor era escucharlo tranquilita mientras yo transpiraba. Creo que perdí 3 litros de agua más o menos. Y lo único que le dije, bien, ¿le parece a usted conveniente de que tomemos otra cita para esta cuestión que lo preocupa? Me dijo, jamás, nunca más me volveré a verla. Y yo estaba muy feliz. O sea que no hay consejos, empezamos como podemos. Y los pacientes mismos nos dan lecciones y aprendemos. Sí. Bueno, muchas gracias. Damos por terminada este acto. Quiero comunicaros que la conferencia anterior de Domenico Cosenza saldrá en dos o tres días, estarán colgadas en la red, ¿no? O en la web del seminario del campo cotidiano, y que la conferencia de hoy también en unas semanas estará también y se podrá acceder. ¿De acuerdo? Muchas gracias.